Primera de Samuel, capítulo 5, versículo 1. Padre, yo te pido, Señor, que nos hables y ministres nuestros corazones y permitas, Señor, que hoy podamos aprender, conocer más de tu palabra y que podamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, recibir de ti hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y los filisteos tomaron el arca de Elohim del Señor y la llevaron de Ebenezer a Asdod. Tomando pues el arca de Elohim, como dice la traducción Reina Valera que tienes allá, Amparito, esa o la traducción viviente. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y el versículo 2. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Perfecto, entonces en la traducción textual, esa traducción es la traducción viviente, si no estoy mal. La Reina Valera dice, tomaron el arca de Dios, y en la versión textual dice a Elohim. Uy, esto es tremendo. Cuando a ustedes les digan que en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia parece que Dios es trino, o sea que son tres personas, la palabra Elohim significa eso, significa Trinidad, significa dioses. No se puede traducir como dioses, y mucho menos en minúscula, porque en la traducción griega aparece esa versión como la Reina Valera, que dice tomando pues el arca de Dios en mayúscula. Pero cuando ponemos Dios en mayúscula no es Elohim realmente. Cuando decimos Elohim es Dios en mayúscula, pero en tres personas. Eso es la pluralidad de Dios. Significa El, que significa Dios, y Elohim, la terminación Him, es plural. Entonces esa terminación plural me dice Trinidad, me está hablando de la Trinidad de Dios. Me está hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tomando pues el arca de Elohim, o el arca del Señor, los filisteos la introdujeron en el templo de Dagón. ¿Qué había sucedido? Que los filisteos habían ganado una batalla al pueblo de Israel y habían capturado, habían robado, habían secuestrado el arca de la presencia de Dios, el arca del pacto. Entonces los filisteos la introdujeron en el templo de Dagón. En la traducción dice, la Reina Valera dice, en la casa de Dagón, que es un dios, el dios Dagón. Y la colocaron junto a Dagón. Colocaron el arca de la alianza de Dios, de la presencia de Dios, junto a Dagón. ¿Quién es Dagón? Dagón es un dios en esa época, era un dios y le tenían un templo literalmente. Y es un dios con semejanza de pez. En la mitología griega es Tritón. Dagón en la mitología, en el tiempo hebreo, en el tiempo de los hebreos, del pueblo de los filisteos, también es un pez. Y la colocaron junto a Dagón. Versículo 3. Y madrugaron los de Asdod y fueron a la casa de Dagón y vieron, he aquí, Dagón postrado en tierra ante el arca de Yahweh. Y levantaron a Dagón y lo pusieron en su sitio. Pero la mano de Adonai había aplastado a los de Asdod, atormentando a Asdod y a su territorio, golpeándoles en las posaderas, como dice en la traducción del versículo 3, golpeándole al final, golpeándoles, versículo 3 al final, Asdod y su territorio, golpeándolos. Versículo 3 al final. No lo dice. No lo dice. Esto está en el versículo 4, pero fíjate, en el versículo 3, antes de que se acabe el versículo 3, en la traducción textual, eso no aparece en la Reina Valera. Qué interesante. Toca. Vamos a revisar allá en la traducción viviente también. Mientras tanto tú vas mirando la traducción viviente, que es la de abajo. Y yo voy a terminar de leer acá. Mira lo que dice: les golpearon en las posaderas. O sea, el Chavo del 8 estaba bien también. ¿Se acuerdan del Chavo del 8 cuando decía las posaderas? Claro, las nalgas. Entonces fíjense la vergüenza de lo que está sucediendo acá. Sí, mírenlo. Dice, pero la mano de Adonai había aplastado a los de Asdod, atormentando a Asdod y a su territorio, golpeándolos en las posaderas. Qué interesante. Al día siguiente volvieron a madrugar y he aquí Dagón nuevamente caído sobre su rostro ante el arca del pacto de Yahweh. ¿Cuántos dicen aleluya?
Estamos en 1 Samuel 5. Y la cabeza de Dagón, del dios Dagón, y las 2 plantas de los pies echadas sobre el umbral, y cada palma de sus manos caídas sobre la entrada principal. A Dagón solo le fue dejado su espinazo. Voy a leer este versículo nuevamente, versículo 4. Al día siguiente volvieron a madrugar, y he aquí Dagón caído sobre su rostro ante el arca del pacto de Yahweh. Aleluya. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de los pies echadas sobre el umbral, cada palma de sus manos caídas sobre la entrada principal. A Dagón solo le fue dejado el espinazo. 1 Samuel capítulo 5 estoy. No, 1 Samuel capítulo 5. Voy para 1 Samuel 5 de nuevo. Por esta causa los sacerdotes de Dagón, fíjense esto, y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta este día. Y la mano de Yahweh se agravó sobre los de Asdod y los castigó y los hirió con una epidemia de tumores en Asdod y todos sus alrededores. Al ver esto, los de Asdod dijeron: el arca de Elohim de Israel no debe permanecer con nosotros, dice el pueblo enemigo, porque su mano se ha endurecido contra nosotros y contra Dagón, nuestro Dios, con D minúscula. Versículo 8. Y convocaron a todos los sátrapas de los filisteos y dijeron: ¿qué haremos con el arca de Elohim de Israel? Y ellos respondieron: que el arca de Elohim de Israel sea trasladada a Gat. E hicieron trasladar el arca de Elohim de Israel. Pero sucedió que después de que hubieron trasladado, la mano de Yahweh cayó contra la ciudad, causando gran consternación, y golpeó a los hombres de aquella ciudad, desde el pequeño hasta el grande, de modo que les brotaron hemorroides. Qué tremendo esto. Versículo 10. Entonces enviaron el arca de Elohim a Ecrón. Y cuando el arca de Elohim, o el arca del Señor, llegó a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han traído el arca de Elohim de Israel para matarnos a todos, a nosotros, a nuestro pueblo. Y convocaron a todos los gobernantes de los filisteos y dijeron: sacad de aquí el arca de Elohim de Israel y enviadla de vuelta a su propio lugar, para que no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo, porque había un pánico mortal en toda la ciudad. Y la mano de Elohim, o la mano del Señor, se había agravado mucho allí. Versículo 12. Y los que no morían eran afectados con hemorroides, y el clamor de la ciudad subía a los cielos. La palabra hemorroides, ¿cómo aparece en la traducción Reina Valera? Tumores. Qué impresionante. ¿Cómo aparece en la... Bueno, no lo tienes allá abierto, pero siempre hemos leído la palabra tumores. Pero una cosa es un tumor y la palabra más específica es hemorroides, como lo dice la traducción textual. Esto es muy interesante porque hoy vamos a compartir esta palabra que el Señor pone entre nosotros, y es el poder de Dios en medio del pueblo enemigo. El poder de Dios en medio del pueblo enemigo. A veces nosotros creemos que no tenemos el suficiente respaldo del Señor. Atención con esas palabras que estoy mencionando. Una persona me llama y me dice: pastor, auxilio, es que siento, y es que pasa, y es que no pasa, y es que ya no sé qué hacer, y es que no sé, y no fluye, y si fluye, y bueno, pasa de todo. Y a veces no pasa nada. Y esperamos que las cosas pasen y queremos cruzarnos de brazos y dejemos, bueno, que sea lo que Dios quiera. Ese que sea lo que Dios quiera no es tan real. Dios ha dado autoridad sobre nosotros los creyentes. Amén. Dios ha dado autoridad sobre sus hijos. Por eso ayer lo mencionábamos: donde pongan sus manos sobre los enfermos, esos enfermos sanarán. Donde ustedes se levanten en el nombre de Jesús, donde tú te levantes y levantes tus manos y saques demonios, esos demonios huirán.
Sobre todo, dice, sobre todo áspid, sobre todo león y áspid pisarás y hollarás serpientes y escorpiones. ¿Qué quiere decir todo eso? Hay una autoridad en medio de nosotros cuando cantamos, cuando oramos, cuando ministramos. Cuando dejamos la religiosidad de un lado y cuando realmente tiene poder lo que estamos haciendo. Cuando estás predicando el evangelio de Jesús, pero cuando lo predicas no desde tus pasiones ni tampoco desde tus heridas, sino los predicamos desde el poder de Dios, hay una respuesta. Cuando estamos leyendo este capítulo, leemos Primera de Samuel, capítulo 5, después de que hay una gran guerra contra el pueblo de Israel, después de que hay una victoria de los filisteos contra el pueblo de Israel y ellos capturan el arca de la alianza, el arca de Yahweh. Cuando muere Elí, el sacerdote, resulta que el arca queda como volando, queda como a la deriva. Y los filisteos, ¿se acuerdan del gigante Goliat? Dice, los filisteos estaban a cargo más bien estaban pendientes de hacerle la vida imposible al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Goliat estaba haciendo de las suyas, estaba acabando con todo, estaba asesinando israelitas, estaba jugando, estaba burlándose del pueblo de Israel y demás. En el capítulo 5 pasa esto. Resulta que el arca de la alianza, en esa época se depositaba la presencia de Dios en el arca de la alianza. En el arca de la alianza, dentro del arca de la alianza estaba una vara que reverdeció, una vara de Aarón. Estaba la tabla de los 10 mandamientos y ahí estaba la presencia de Dios. Habían unos ángeles que Dios mismo había dicho que se pusiesen, unos querubines encima del arca, y ahí reposaba la presencia de Dios. Ahora, ¿eso querría decir o querría decir que ahí estaba Dios? No, ahí estaba parte de su presencia, estaba parte de su gloria. Y todo lo que esa presencia, todo lo que tocaba el arca de la alianza, o todo donde se manifestaba esa arca, o a donde se llevaba, habían señales de parte de Dios. Esto es muy interesante. En una de esas, el rey David, mucho más adelante, ¿se acuerdan de la historia de Obed-Edom, de Usa, donde fue a tocar el arca de la alianza porque estaba trastabillando, cayendo, debido a que la habían montado sobre unos bueyes, le habían hecho una especie de procesión y Dios había prohibido que el arca de la alianza la cargaran de esa forma? Tenían que cargarla primero unos levitas y sacerdotes y ponerla sobre sus hombros, pero resulta que la habían puesto sobre unos bueyes, y cuando los bueyes pisaron mal uno de los bueyes, el arca empezó a caer, y al momento de caer un hombre intentó tocarla para que no cayese. Cuando la tocó, el hombre, en vez de ser bendecido por el arca de la alianza o la presencia de Dios, murió en el acto, literalmente murió. David se llenó de miedo, y al llenarse David de miedo, dice, no, yo ya no voy a llevar el arca de la alianza a la tierra, a nuestra tierra. Es mejor que vaya a otro lugar. Y se ofreció un hombre llamado Obed-Edom. Y este hombre tuvo el arca de la alianza en su casa, llevó el arca de la alianza a su casa. Esto es una cosa impresionante. Imagínense uno en la sala de la casa, tendría que correr el sofá, los muebles, el televisor, todo, porque la gloria del Señor estaba sobre la casa. Y entró el arca de la alianza a ese hogar, y dice que permaneció el arca de la alianza durante 3 meses, y fue prosperado Obed-Edom, él, su casa y su familia, multiplicado en gran manera. De esto tomamos predicaciones tremendas, de esto predicamos y decimos, si llevamos el arca de la alianza a nuestros hogares y a nuestras vidas, seremos bendecidos. Pero vamos a contextualizarlo, porque en el Nuevo Testamento, fíjese, ya el arca de la alianza no existe. Somos nosotros los portadores de la gloria de Dios. Voy a decirlo porque no lo escucharon. Somos nosotros los portadores de la gloria de Dios. Amén. Ahora, el pueblo enemigo había capturado, robado, secuestrado el arca de la alianza. El pueblo enemigo creyó que podía tocar lo que era santo, y se llevó el arca de la alianza a su tierra. Pero fueron osados, fueron groseros, fueron abusivos. No solamente lo llevaron a su tierra, no solamente llevaron el arca de la alianza a su pueblo, sino dice la palabra de Dios que el arca la tomaron y la llevaron al pueblo filisteo y la introdujeron dentro del templo de Dagón.
Qué gente tan atrevida es la palabra. Tomaron el arca de la presencia de Yahweh y la introdujeron, quisiera usar palabras groseras, pero palabras elegantes. Tomaron el arca de la alianza de Yahweh y soezmente la introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron al lado del dios Dagón. Y esto de aquí podríamos sacar mucha tela por cortar, porque eso trae mucha liberación. Y fíjese lo interesante. Aquí los satanistas se vanaglorian diciendo que son satanistas, que adoran a Satanás y una cantidad de cosas. Pero cuando la presencia de Dios fue colocada al lado del dios Dagón, dice al día siguiente, eso está en el versículo 3, primera de Samuel 5:3, dice: y madrugaron los de Asdod, el pueblo de Asdod, y fueron a casa de Dagón, fueron al templo de Dagón, y viendo, he aquí Dagón postrado en tierra ante el arca de Yahweh. Cuando habla de postrado en tierra, no es que se cayó, no es que tembló y amaneció Dagón caído. El diablo amaneció caído, el dios Dagón amaneció ahí tumbado y se cayó ahí, pongámoslo, parémoslo. No. Amaneció postrado el dios Dagón. Y cuando habla de postración, habla de que estaba sobre sus rodillas y seguramente estaba sobre su cabeza. El dios Dagón, no sé cómo, no sé por qué, no sé si el dios Dagón era de hierro, no sé si era de bronce, no sé si era de oro, no sé si era de madera o de piedra, no sé, no me pregunte eso porque no tengo ni idea. Estaba esa imagen postrada ahí, inclinada, postrada ahí ante el arca de la presencia de Dios. No se vaya a desconectar de lo que estamos diciendo, porque al final Dios va a traer una revelación tremenda. Ahora, versículo 4, o en el mismo versículo 3, después de que vieron a su Dios postrado, dice, y levantaron a Dagón y lo pusieron en su sitio. Salmo 115. Tiene pies pero no camina, tiene manos pero no puede palpar, tiene ojos pero no puede mirar, tiene boca y no habla. Tuvieron que pararlo de nuevo y lo pusieron en su sitio, dice la palabra. Lo organizaron, dijeron: venga para acá, papito, párese un poquito por acá, Diosito Dagón, párese, organícese, porque esto no puede estar así pasando, esto no puede estar pasando. Ahora, ¿quiénes lo pararon? Atención, ¿recuerdan que lo leímos al final? ¿Quiénes administraban ahí el templo de Dagón? Los sacerdotes. Eran los sacerdotes filisteos, los sacerdotes de la tierra de Asdod. Y entonces lo pusieron en su sitio, pero a la mañana, dice, pero la mano de Adonai había aplastado a los de Asdod, atormentando a Asdod y a su territorio, golpeándolo en las posaderas. O sea, los humilló. Y aún así, habiendo sido humillados, habiendo sido golpeados, versículo 4, al día siguiente los sacerdotes del dios Dagón se levantaron nuevamente, volvieron a madrugar, y he aquí Dagón estaba caído sobre su rostro ante el arca del pacto de Yahweh, y la cabeza de Dagón y las dos plantas de los pies echadas sobre el umbral. Esta vez, y cada palma de sus manos caídas sobre la entrada principal. Fíjense de esto. Esta vez no estaba postrado. La segunda vez, al segundo día dice que Dagón había caído ya su rostro sobre el arca, su rostro ante el arca del pacto de Yahweh, y la cabeza de Dagón y las palmas de los pies echadas sobre el umbral. O sea que literalmente este Dios, que no sé si era en piedra, en bronce, en lo que sea, ya no estaba postrado sobre sus rodillas, sino estaba literalmente acostado. Literalmente estaba acostado con la cabeza frente o ante el arca de la alianza del pacto de Israel, el arca de la alianza. ¿Qué es lo que nos está diciendo todo esto?
¿Qué es lo que nos está diciendo todo esto? La humillación fue tan grande para el pueblo de Asdod. La humillación fue tan grande. La humillación no solamente fue para ellos, que ellos trataban de recomponerlo y arreglarlo, pero dice que la mano de Adonai, la mano del Señor, estaba de una forma muy fuerte, agresiva sobre este pueblo, y el pueblo no quería soltar su dios Dagón. ¿Esto se parece a algo para el siglo XXI? Sí. Y entonces el dios Dagón dice, y la mano se agravó, versículo 6, sobre los de Asdod, y los castigó y los hirió con epidemia de tumores en Asdod y en todos sus alrededores. Y entonces no solamente su Dios había sido destruido, no solamente su Dios había sido derrumbado, había sido tumbado, literalmente tumbado, sino que aparte de todo, vinieron enfermedades, vinieron maldiciones, vinieron tumores. Se siguió endureciendo la mano de Dios, de Yahweh, sobre el pueblo de Asdod. Y entonces dice el versículo 9, sucedió que después que hubieran trasladado, la mano de Yahweh cayó sobre la ciudad, causando gran consternación, y golpeó a los hombres en aquella ciudad, y desde el pequeño hasta el grande, de modo que brotaron hemorroides. Y no voy a explicar qué son hemorroides. Son tumores, según las traducciones. Son inflamaciones en el recto que terminan manifestándose hacia afuera. ¿Sabes dónde vi yo algo tremendo de esto mismo que estamos hablando? Con el pastor de Lagos, Nigeria, TV Joshua. Se le presentó un hombre desnudo, se voltea el hombre, le muestra su ano y le muestra toda la inflamación de las hemorroides. El pastor TV Joshua, eso está en YouTube, ora por este hombre y empiezan las hemorroides a sanarse, empiezan los tumores o las inflamaciones a sanar en cuestión de días. Y este hombre llevaba años viviendo así. ¿A dónde quiero llegar con esto? Cuando el enemigo es expuesto, ayer habíamos hablado de cuando el pueblo de Dios es expuesto ante la presencia de Dios, Salmo 115, somos semejantes a lo que adoramos. Si tú quieres adorar una estatua, eres semejante a la estatua. Si tú quieres adorar el dinero, eres semejante al dinero. Eres como la basura que el mundo usa. Si tú eres semejante a las pasiones del mundo, vas a ser semejante a ellas. Pero si el enemigo, si nosotros los hijos de Dios somos adoradores del Dios Altísimo, expuestos ante la presencia de Dios Altísimo, el Salmo 115 dice que somos semejantes a lo que adoramos. Nos parecemos a lo que adoramos. Tenemos los ojos del Señor, tenemos la boca del Señor, tenemos pensamientos del Señor. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Nos parecemos, somos semejantes a Él, volvemos al diseño original. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Pero cuando el pueblo enemigo, cuando el incrédulo, cuando el impío, cuando el pueblo enemigo, cuando los filisteos, cuando los jebuseos, cuando el pueblo enemigo no quería doblegarse ante el pueblo de Israel, cuando no lo querían reconocer y solamente reconocían sus dioses, en este caso el dios Dagón, cuando Dagón va a significar adversario, va a tipificar adversario, enemigo, Satanás. Dice que la mano de Dios se posaba fuertemente contra este pueblo porque no se doblegaban y no quitaban sus dioses ajenos. Mandamiento número 1 de la ley de Dios: no tengan dioses ajenos delante de mí. Mandamiento número 2 de la ley de Dios: no se postren ante ellos, no hagan imágenes, no se inclinen, no los honren, no hagan eso, porque vendrá iniquidad sobre la segunda, tercera y hasta la cuarta generación, y esa iniquidad será una puerta abierta del pecado de esta generación y abrirá puertas para las siguientes generaciones, y habrán maldiciones y enfermedades sobre estos pueblos. ¿Qué es lo que está diciendo Primera de Samuel 5:9?
Dice, y golpeó a los hombres de aquella ciudad, desde el pequeño hasta el grande, de modo que les brotaron hemorroides a los niños y a los adultos, a los bebés y a los ancianos. Esto no es un virus solamente, no es una enfermedad pandémica solamente, pandémica o solamente de esa ciudad y de ese pueblo. Es algo muy grave, es una maldición que Dios permitió. Alguien dice, Dios no castiga, pero yo veo que en la Biblia sí Dios permite castigos, y eso se llama justicia divina. Dios permite que vengan estas maldiciones cuando los ojos del pueblo se desvían. ¿Cuál es el título de hoy, de la predicación de hoy? El poder de Dios en medio del pueblo enemigo. Cuando el poder de Dios se manifiesta en medio del pueblo enemigo, Dios va a hacer todo lo que sea necesario para que el pueblo enemigo cambie sus pensamientos, cambie su forma de vivir, cambie su forma de actuar. Este año es año de transformación. Al principio nos veremos obligados y el Señor nos va a forzar a ser transformados. No es que no quiero dejar mi vieja manera de vivir, no es que no quiero dejar las formas de los hábitos en mi vida, no es que no quiero dejar las cosas en mi vida. Pues te va a tocar, porque si no lo haces vas a ser expuesto ante maldiciones, iniquidades y demás cosas. Vas a tener que hacerlo por las buenas o por las malas. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque Dios es justo y Dios quiere bendecirte. Si yo no suelto mis dioses ajenos, si yo no suelto mi religiosidad, si yo no suelto las etiquetas religiosas, si no suelto los malos hábitos, si no suelto el pecado, el Señor me va a forzar y me va a forzar y me va a encerrar y me va a encerrar y me va a encerrar hasta que lo suelte. Dice el versículo 9 que dice, y golpeó a los hombres de aquella ciudad. ¿Qué golpeó? Dice, pero sucedió que después de que hubieron trasladado el arca, la mano de Yahweh cayó contra la ciudad, causando gran consternación. ¿Sabían ustedes que las plagas de Egipto no eran solamente plagas que habían sido lanzadas por entidades demoníacas, sino habían sido permitidas por Dios? Dios las permitió, Dios mismo las envió sobre el pueblo de Egipto, y Dios mismo endureció el corazón de Faraón. No fue el diablo el que endureció el corazón de Faraón, no, fue el mismo Dios. ¿Para qué? Para forzar al pueblo de Israel a salir de esa tierra y para castigar al pueblo de Egipto, y después obviamente había que tener que sanar toda esa tierra y todas esas maldiciones que habían caído sobre la tierra, todas esas plagas que hemos vivido. Versículo 10, entonces enviaron el arca de Elohim a Ecrón, y cuando el arca de Elohim llegó a Ecrón, los ecronitas, mire, otro pueblo, dieron voces diciendo, ¿han traído el arca de Elohim de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo? Y entonces convocaron todo el pueblo de Ecrón y pidieron que sacaran el arca de la alianza, y empezaron a pasarse el arca de la alianza. De pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de enemigo en enemigo, y las maldiciones iban tocando. El Señor iba tocando, iba transformando. Hay una batalla espiritual, y tenemos que entender que hay una batalla espiritual. Cuando yo traigo el arca de la alianza a mi vida, hay una batalla espiritual en mi mente. Cuando yo traigo el arca de la alianza a mi casa, hay una batalla espiritual en mi casa, en mi tierra, en mi pueblo. Por eso se levantan contra los hijos de Dios, por eso se levantan contra los cristianos, por eso se están levantando presidentes que no son presidentes pro vida, por eso se levantan presidentes y gobernantes y lo primero que atacan son las iglesias, y lo primero que atacan son los cristianos, y lo primero que dicen es todo lo que tenga que ver con cristianos, por no decir religión, porque nada queremos con la religión, nada queremos con nada que tenga que ver con religiones, pero todo lo que tenga que ver con Dios, apártenlo de la política. Todo lo que tenga que ver con Dios, apártenlo de las leyes, no tienen nada que ver. Y entonces por eso, por esta causa, hay una confrontación espiritual. Si yo me mantengo en la iglesia, Señor, tú eres bueno, Señor, tú eres santo, qué lindo es Dios, aquí quiero estar en tu presencia, es muy bueno, está bien, estás adorando, pero no estamos ejerciendo gobierno. Pero cuando yo traigo la presencia de Dios y le digo, Señor, ven y hágase tu voluntad aquí, ya mismo en la tierra como en el cielo, así se empieza a establecer gobierno en estos lugares. Y cuando se establece gobierno en estos lugares, hay una confrontación. Dios cambia los aromas.
Dios cambia los aromas de las drogas, de la nicotina, del alcohol. Y dice que es el dulce aroma de su presencia. ¿Lo han leído? Dios cambia las atmósferas, atmósferas oscuras, pesadas, y viene la presencia de la gloria de Dios. Y se corren las tinieblas y viene la presencia de la gloria de Dios. Dios corre las fuerzas del pueblo y dice: no es con tus fuerzas, es con mis fuerzas. Y el pueblo se cansa de luchar, se cansa de trabajar. Dios lo obliga a ya no más ser esclavo y dile: ahora hazlo con mis fuerzas. En el antiguo pacto y en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto dice el Señor: yo derramaré mi espíritu sobre toda carne en los postreros tiempos, y tendrán visiones, tendrán sueños. Y dice el Señor: vendrá el poder del Espíritu sobre todos ustedes y seréis testigos. Ya no es con mis fuerzas, es con las fuerzas de Él, es con la unción de Él. Ya danzamos en su presencia, ya no luchamos por su presencia, ya no cargamos su presencia en los hombros, ya no la presencia de Dios no está sobre un arca del pacto antiguo, ahora está en el pacto nuevo, que es por la sangre de Cristo. Somos coherederos con Cristo Jesús, somos uno en Cristo Jesús. Y dice que ahora el Espíritu de Dios, dice el Señor, Jesús prometió y dice: ya el Espíritu no estará con vosotros, sino que estará en vosotros. El mundo no lo percibe, pero ustedes sí lo perciben porque ustedes ya lo conocen. Pero ya no estará entre vosotros, sino que estará dentro de ustedes. Y Pablo entonces termina diciendo que somos cada uno de nosotros templos del Espíritu Santo. Alejandro quiere cargar el arca de la alianza, cárgueme a mí. Vanessa, dígale a su esposo que lo cargue. Porque somos cada uno de nosotros arcas de alianza. ¿Cuántos dicen amén? Y cada uno de nosotros como arcas de alianza, unos son más grandes en el arca de la alianza, unos tienen un templo más grande, otros son más delgaditos en el arca, pero todos somos portadores del arca, somos portadores de la gloria del Señor. Unos templos son más musculosos que otros, otros somos más flaquitos que otros, pero todos somos portadores del arca de la presencia de Dios. Tú y yo somos portadores de la presencia de Dios. Y donde quiera que yo voy caminando y donde quiera que yo voy andando, atención con lo que voy a decir, el enemigo se da cuenta de quién está dentro de mí, quién está dentro de ti como creyente, y el enemigo identifica que en ti está la gloria del Señor. Amén. Y si la gloria de Dios está entre nosotros, y si la gloria del Señor está dentro de nosotros, entonces el enemigo se va a dar cuenta. Te van a dejar de invitar a algunas fiestas, te van a dejar de invitar a hacer algunos negocios, dice el Señor. Te van a dejar de invitar a algunas reuniones y te van a dejar de llamar. Se van a cruzar de calle y algunas de tus familiares te van a eliminar de Facebook y te van a bloquear de Facebook. No quieren más mensajes de Jesús es el Señor y gracias Dios porque tengo vida. No quieren nada de eso, porque repelen la presencia de Dios, repelen, ni siquiera la religión, repelen por un tiempo la presencia de Dios. Todavía no ha llegado su tiempo, pero el Señor tiene un propósito eterno para todos y cada uno de nosotros. Ahora no se trata de que va a traer maldiciones y enfermedades a los que son sus enemigos. No, dice: de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él está buscando que cada uno de nosotros seamos nuevas criaturas. ¿Cuántos desean eso para sus familias y sus amigos? Dice en Juan 3:16. Ayúdame a buscarlo porque se me fue ahí rápidamente. Juan 3 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna y no se pierda. ¿Para quién es la vida eterna? ¿Para quién es la vida eterna? Para todos es la vida eterna. Para todos es la vida eterna. Entonces necesitamos que nuestros amigos y familiares y vecinos y todos conozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo los van a conocer? A través de mí, dice el Señor. Levanta tu mano y di: a través de mí van a conocer al Señor. A través de ti van a conocer al Señor. Por la unción de la presencia de Dios vas a ser transformado. Se te van a ver los ojos más brillantes. Vas a cambiar de aspecto, vas a verte rejuvenecido, hermoseada en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? En el nombre de Cristo Jesús. Así que en este tiempo, en medio de todo peligro, en medio de todo
en medio de todo temor, en medio de toda angustia, en medio de toda pandemia, de todo virus, en medio de todo lo que se presente en tu vida, tú puedes levantar tu mano y decir conmigo: yo habito al abrigo del Altísimo y moraré bajo la sombra del Omnipotente. Dice en la traducción textual, en la sombra del Shaddai. Diré yo: refugio mío y fortaleza mía, mi Elohim, mi Señor, en quien confío. Él me librará del lazo del pajarero, de las pestes destructoras. Estoy leyendo el Salmo 91. Dice versículo 4: con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas hallaré refugio. Escudo y adarga es su verdad, es su palabra. No temeré del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a mi lado 1000 y a mi diestra 10,000, pero a mí no me llegará. Versículo 8: ciertamente con tus ojos mirarás la paga de los impíos. ¿Se dan cuenta lo que estábamos leyendo en Samuel? Ciertamente con tus ojos mirarás la paga de los impíos, por cuanto has puesto a Yahweh, al Señor, como tu refugio, al Elión por habitación tuya. Termino con esto: no te sobrevendrá ningún mal, ni plaga alguna tocará tu morada, pues sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Sobre sus palmas te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Pisarás al león y al basilisco, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Cuántos han conocido el nombre del Señor? Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y haré que vea mi salvación. Amén, amén y amén. Amén, aleluya. Dios es bueno. Y si yo lo coloco a Él como mi amigo, si yo lo coloco a Él como mi arca, mejor dicho, yo soy su templo y yo hago pacto con Él de su presencia en mí. Su presencia no me herirá. Pero todo lo que el enemigo intente tocarme, todo lo que el enemigo intente dañarte, todo lo que el enemigo intente enviarte, llámese enemigos espirituales, que es una predicación también, o llámese enemigos físicos, todo lo que el enemigo atente contra ti, dice que por un camino vendrá, pero por 7 caminos será dispersado. Dice que 1000 caerán a tu diestra, 10,000 a tu izquierda. Dice: caerán a tu lado 1000 y a tu diestra caerán 10,000, pero a ti no te pasará nada. Que te da COVID, que te dé COVID, pero no te pasará nada. Que te dio una gripe, que te dé gripe. Es más, que no te dé nada. Que el Señor te guarde, te proteja, te cubra. Que el Señor guarde tu vida y en el nombre de Cristo Jesús no sobrevenga sobre ti ningún mal. Pero si el poder de Dios llega a estar al lado del enemigo, del campo enemigo, que se atengan, porque vendrán consecuencias. Nalgaditas, diré, las posaderas, nalgaditas al enemigo le dará, hasta que sean heridos de gran manera. Todo el que intente dañarte, todo el que intente tocarte, todo el que lance maldiciones contra ti, dichas maldiciones se devolverán hacia ellos. Todo aquel que intente poner sus manos de hierro sobre ti, si el gobierno, si los gobernadores del mundo, si las ideologías de género, si las ideologías de las Naciones Unidas o demás instituciones mundiales quieren opacar la iglesia de Cristo, déjalos que lo hagan. No tienes que defenderte. Mire, ya, en serio que cierro con esto. Dios no necesita que nadie lo defienda. Las religiones se defienden. Las religiones siempre intentarán defender sus propias doctrinas y sus dogmas de fe. Las religiones siempre intentarán defenderse de cualquier forma.
con dogmas, con libros, con edictos, haciendo alianzas entre estrategias políticas, sociales y económicas. Pero Dios no necesita que nadie lo defienda. Y si Dios está conmigo, nadie podrá estar contra mí. Lo voy a decir otra vez. Si Dios está contigo, nadie podrá estar contra ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ahora sí, dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre de Cristo Jesús. Regálame un poquito de música y vamos a orar un segundo. Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Hoy recibimos, Señor, esta palabra y somos transformados de gloria en gloria. Y en el nombre de Cristo Jesús, sobre cada mente, sobre cada corazón, sobre cada persona, sobre cada hogar que ha sentido temores, que ha sentido miedos, incluso que ha sido víctima de enfermedades, de maldiciones, que ha sido víctima, Señor, de la enfermedad en su casa. Hoy oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que quites, Señor, toda maldición. Pero la única forma es el arrepentimiento. Venimos a ti, Señor, con un corazón arrepentido. Venimos a ti, Señor, con un corazón contrito. Y hoy te decimos, perdónanos. Y dile, Señor, perdóname en el nombre de Jesús. Alguien que le diga, perdóname, Padre, perdóname, mi Dios. Perdona mi maldad, perdona mis ofensas, perdona mi iniquidad. Hoy me arrepiento y en el nombre de Jesús te digo, Señor, líbrame de todo mal. Padre, hoy líbrame de toda enfermedad. Líbrame, Señor, de todo tumor, de todo cáncer. Líbrame, Señor. Hay alguien que tiene que desligarse de paternidades mentirosas. Hay alguien que tiene que desligarse de paternidades que han traído maldición. Tú puedes decir conmigo, yo rompo hoy maldiciones en mi vida. Yo quito hoy la iniquidad de mis padres sobre mi cabeza. El pecado de mis padres lo quito de mi cabeza. Toda consecuencia de mi madre, de mi padre, de mis abuelos paternos y maternos, por religiosidad, la quito de mi cabeza. Yo no seré como el pueblo filisteo. Yo no quiero llevar, Señor, yo no quiero entrar en tu presencia y recibir maldición. Que todos esos dioses falsos se postren ante ti, que todas esas religiones falsas se postren ante ti. Hoy, Señor, renuncio a la iniquidad de mis padres, a la iniquidad de mis abuelos y de mis tatarabuelos, y yo como cuarta generación rompo esa maldición por la sangre del Cordero y me declaro libre de toda maldición. En el nombre de Jesús hay familias enteras que tienen que romper esas maldiciones, familias enteras que tienen que librarse de esas iniquidades en el nombre de Jesús. Tienes que desvincularte de los dioses de tus padres, tienes que desvincularte de los dioses de tus abuelos, tienes que desvincularte de los dioses de tus antepasados en el nombre de Jesús. Hoy nos desligamos de los dioses de nuestros ancestros. Hoy nos desligamos de los dioses de nuestras tierras. Hoy nos desligamos de los dioses, Señor, de ancestros de estas tierras, de estos pueblos americanos, en el nombre de Cristo Jesús. Y declaramos, Señor, que el único Dios verdadero eres tú. El único y buen Dios verdadero eres tú, Yahweh, Jehová de los ejércitos, Adonai, el gran yo soy, el gran Elión, en el nombre de Cristo Jesús. Si no sabes cómo orar, dilo conmigo de la misma forma. Repite las mismas palabras y dilo de la misma forma. Yo renuncio a los dioses de mis antepasados. Yo renuncio a los dioses de mis enemigos. Yo renuncio a los dioses de mis ancestros. Yo renuncio a los dioses de mis padres, a los dioses paganos de mis abuelos, a los dioses paganos de mis bisabuelos, a los dioses paganos de mis tatarabuelos. Yo renuncio a los dioses de las regiones donde me he encontrado, a los dioses de la costa atlántica, a los dioses de la costa pacífica, a los dioses del centro, a los dioses del llano, de los llanos orientales en Colombia, en Venezuela. Yo renuncio a los dioses del Amazonas, renuncio a los dioses de América Latina, de Centroamérica. En el nombre de Jesús yo renuncio a esos dioses, me desvinculo, dilo de esa forma, me desligo, puedes decirlo de esa forma, en el nombre de Cristo Jesús. Me desligo en el nombre poderoso de Cristo Jesús de esos dioses que eran mis dioses. Yo declaro que esos dioses se postrarán, así como este Dios se postró, en el nombre de Jesús. Fíjate lo que te voy a decir. En nuestras tierras, ¿se acuerdan de nuestras tierras? Lo primero que me enseñaron cuando llegué a Colombia
lo primero que me enseñaron cuando llegué a Colombia fueron los dioses de la Llorona, la Patasola. Ayúdenme porque ustedes son de aquí. El Moán, el Sombrerón, malditos dioses. El jinete sin cabeza, el duende, el Moán. Amor, ¿tú conoces otros en la costa? El chupacabras, eso es en no, y también aquí en los llanos orientales yo escuché lo de chupacabras, de la brujería de los chupacabras. Fíjate, todos esos dioses, y nos creemos muy religiosos, pero le tenemos miedo a esos dioses. Cuando tú le tienes miedo a esos dioses y le inculcas que el coco y la patasola a tus hijos, y que el ratón Pérez para los dientes, y una cantidad de mentiras falsas, cuando yo le inculco a los niños esas cosas, y cuando le digo no llore porque se le va a presentar, la patasola, la llorona, niño, no llore porque estás maldiciendo a tus generaciones. El coco, estás maldiciendo a tus hijos, estás maldiciendo a tus generaciones. Y cuando tú maldices eso, fíjate lo que te voy a decir. Y cuando tus niños se postran y lloran, cuando tus hijos lloran y dicen es que tengo miedo a la oscuridad, o cuando vienen esos temores a tu corazón, estás haciendo que el Dios que hay dentro de ti se postre ante esos dioses. Es lo mismo que estamos leyendo hoy. Así que en el nombre de Cristo Jesús, hoy renunciamos a todos los dioses que se han inventado, a todos los dioses que han creado, a todos los dioses y diosas que nos han inculcado, a rendir cultos, a rendir honores, ofrendas en el nombre de Jesús, a rendir tributos, canciones, porque terminamos cantándole y decimos maldito el tiempo en el que tal cosa, y maldito el día en que tal otra, y lo cantamos en salsa y lo bailamos, y el cutibri pachá y lo bailamos, y le ponemos la mano en la cintura y generamos puertas de maldición sobre nuestras vidas, y cantamos y decimos que viva Changó. Qué tremendo. Dios está trayendo mucha revelación. No vamos a permitir que nuestra vida se postre ante dioses ajenos. No lo vamos a permitir. Y no vamos a permitir que nuestro Dios supremo, poderoso, excelso, nuestro poderoso Dios se postre. Nuestro Dios nunca se va a postrar ante otros dioses. Por el contrario, llenos de la presencia de Dios estamos, llenos de la presencia de Dios somos, y todos los dioses se postrarán ante nuestro Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así que hoy, Señor, te pedimos perdón si hemos creído en tantos dioses. Te pedimos perdón si nos hemos humillado y hemos ofendido tu nombre con otros dioses. Si hemos puesto en tu trono otros dioses. Si hemos puesto en tu trono la religión. Si hemos puesto en tu trono los dioses y diosas ajenos. Y en el nombre de Jesús renunciamos a esto. Diga conmigo, yo renuncio a esto. Suelto eso en el nombre de Jesús. Desligo mi nombre, desligo mi apellido de esos dioses. Desligo mi nombre y mi apellido de esas maldiciones. Desligo mi nombre y mi apellido al Dios de la luna, al Dios del sol, a los dioses de las estrellas, a los dioses de María Leonza, a los dioses de la madre tierra. Desligo mi nombre a esos dioses que se han creado en el mundo. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesús, desvinculado de todos estos dioses y de todas estas maldiciones, yo me ato a ti, me ato al Dios de la vida, al que me creó, al que me conoce, al que me diseñó con un propósito eterno, al que me diseñó con dones específicos para gobernar, para señorear, para fructificar. Ya te das cuenta por qué no fructificabas antes. Ya te das cuenta por qué no fructificabas antes. Hoy, Señor, pidiéndote perdón, se cae toda maldición, se limpia toda maldición, se limpia de mi cuerpo toda enfermedad, todo virus, toda maldición, todo tumor se va fuera en el nombre de Jesús. Se limpia mi cuerpo, se limpia mi torrente sanguíneo, se limpia mi mente y mi corazón, se limpia toda hemorroides, se limpia en el nombre de Jesús. Padre Santo, toda maldición en mi vida se limpia en el nombre de Jesús. Toda artritis, todo reumatismo, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora en el nombre de Cristo Jesús. Qué palabra tan tremenda. Padre, gracias por este tiempo y gracias por la bendición. Gracias por lo que nos estás regalando hoy. Gracias por la revelación de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Hoy te decimos amén, amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Aleluya.